Capítulo 1. Piezas de rompecabezas. Mientras todas las piezas estuvieran disponibles, siempre había una manera de resolver un problema. Eso era algo que Midoriya Izuku había descubierto a una edad temprana. Su filosofía se había formado cuando apenas podía moverse con dificultad por su apartamento. A su madre le gustaban los rompecabezas. No intentaba nada complicado. Había 200 piezas. Izuku recordaba haber contemplado la imagen con asombro. Su madre había completado los bordes, permitiéndole ver el contorno de la imagen. En lugar de tomar la pieza más cercana, examinó cada sección del problema que tenía delante hasta que descubrió el orden que conducía a la solución. Todo encajó a la perfección en su mente. Desafortunadamente, sus dedos aún no tenían la coordinación necesaria para resolver el rompecabezas antes de que su madre lo apartara de la mesa baja. Ese día aprendió la lección más importante de su vida. Mientras tuviera todas las piezas, siempre habría una manera de resolver el rompecabezas. Esto era cierto incluso para el problema de no tener un don. Izuku recordaba el peor día de su vida con total claridad. El médico se había burlado de él, diciéndole que nunca desarrollaría un poder especial. En un mundo lleno de lo extraordinario, él era ordinario, lo que lo hacía inferior a todos los demás. Al menos, eso era lo que pensaban los demás. Podía notarlo por las miradas en sus ojos. Médicos, profesores, Kacchan y su madre mostraban expresiones de disgusto o lástima con solo mirarlo. Kacchan lo consideraba un Deku, alguien sin valor, y todos compartían esa opinión. Eran menos expresivos que Kacchan, pero sus acciones demostraban lo que pensaban. Todos los médicos imaginables lo descartaban lo más rápido posible. Algunos incluso se negaban a verlo. Los profesores lo ignoraban hasta el punto de pasar por alto el acoso. Los niños de su edad se aprovechaban, burlándose de él a cada instante. Algunos incluso lo atacaban. Contarles a los adultos sobre el acoso no servía de nada. Después de todo, era un Deku sin valor. No había razón para defenderlo en lugar de a niños con verdadero potencial. Su madre no ayudó. Cuando le preguntaban por su falta de poderes, rompía a llorar. Se disculpaba una y otra vez, como si lo hubiera dado a luz de forma equivocada. Sus sollozos se intensificaban cuando él mencionaba su sueño. Izuku quería saber si podía ser un héroe. Midoriya Inko se negaba a darle una respuesta, porque no quería romperle el corazón. Lo mismo ocurría con su padre. Midoriya Isashi trabajaba en el extranjero. Eso era lo que decía su madre. La diferencia horaria era tan grande que no podían comunicarse por videollamada ni por teléfono. En cambio, Izuku solo podía intercambiar mensajes con su padre. Cada vez, su padre le decía que tendría que encontrar su propio camino. Nunca había existido un héroe sin Kosei. Muchos afirmaban que era imposible. Para lograr ese sueño, su padre le decía que tendría que desafiar todas las probabilidades y hacer lo que nadie creía posible. Izuku era lo suficientemente inteligente como para entender lo que decía. Era obvio que su padre no creía en él. Con el paso del tiempo, Izuku notó cómo lo trataban cuando conocían la verdad. Lo miraban con puro asco, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Los desconocidos no le daban importancia porque lo ignoraban, pero en cuanto supieron lo que era, su actitud cambió. No tenía Kosei. Era Deku. No valía nada. Solo había una excepción. Los héroes eran faros de esperanza para el mundo, y ninguno era mejor que All Might. Por más que Izuku viera los innumerables vídeos de su héroe favorito, sentía admiración. All Might creía en todos. All Might trataba a todos por igual. All Might jamás pensaría que era un Deku sin valor. Al mismo tiempo, Izuku no era tan ingenuo como para creer que el héroe más grande que el mundo jamás había visto lo animaría a lanzarse al campo de batalla indefenso. Izuku estaba en una terrible desventaja. La vida no era justa. Nadie nacía igual. No tenía un don. No tenía habilidades atléticas naturales. No tenía carisma. En casi todos los sentidos imaginables, estaba por debajo del promedio en los estándares heroicos. El chico de cabello verde solo tenía una ventaja sobre los demás. Ni siquiera Kacchan podía negar que Izuku era increíblemente inteligente.
Así que, eso conducía a una posible solución. No existían las piezas adecuadas para resolver el rompecabezas del héroe. Por lo tanto, Izuku tendría que crear las piezas él mismo, creando su propio don. Prueba número 1. Izuku estaba de pie frente a una cámara. Su alborotado cabello verde caía sobre su rostro pecoso. Se había trasladado a una zona apartada del parque para sus pruebas. Las explosiones de Kacchan duelen muchísimo. De verdad que duelen. Odio cuando me hace explotar y en fin. Me puse a pensar. ¿Y si pudiera detener las explosiones? ¿Y si pudiera absorberlas y luego devolvérselas? Se sorprendería muchísimo. Y se enfadaría. Y me lanzaría 10 veces más explosiones. ¿Sabes qué? No creo que sea una buena idea. No. No. Piensa en All Might, Izuku. Él cree en ti. Izuku tosió para aclararse la garganta y la mente. Levantó un guante de goma fusionado con piezas de metal y una extraña esfera azul pulsante en la palma de su mano. El niño de 6 años odiaba no poder ver a su padre, pero también tenía sus ventajas tener un padre que trabajaba todo el tiempo y parecía tener recursos ilimitados. Si le explicaba por qué quería algo, su padre se lo pagaba. Normalmente, Izuku pedía artículos de All Might, pero en las últimas semanas había empezado a pedir piezas para su experimento. Contemplen. El primer modelo del guante de impacto. Exclamó Izuku, agitando la mano. El proceso es muy sencillo. Vean este núcleo. Es lo que yo llamo un convertidor de energía. He estudiado mucho sobre esto. La energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Así que pensé, ¿qué me impide crear algo que convierta la energía activa en energía almacenada y luego la libere? Contemplen. El poder del guante de impacto. Con su mano libre, Izuku lanzó la piedra al aire. Levantó el guante para atraparla. En lugar de sujetar el proyectil con los dedos tras el impacto, el chico de pelo verde dejó que rebotara en el núcleo azul. Un grito ahogado escapó de sus labios justo cuando los fragmentos de piedra chocaron entre sí. El impulso no se absorbió en absoluto. En cambio, la piedra había golpeado torpemente la gema de zafiro contra su palma. ¡Ay, ay, ay, ay! Izuku agitó rápidamente el brazo con dolor. Las lágrimas corrían por las comisuras de sus ojos. Eso no funcionó para nada. Ser el único alumno 5-6 en su clase tenía consecuencias directas. A los profesores no les importaba en absoluto. Nunca le preguntaban nada. Nunca contaban con él. Ni siquiera lo tomaban en serio. A veces, pensaba que era un milagro que se acordaran de corregir sus tareas y exámenes. Sin embargo, ninguno se esforzaba mucho en su trabajo. Izuku se daba cuenta de que no les importaban sus notas. Siempre respondía correctamente a todas las preguntas, pero nunca le daban una calificación superior al 80%. Esto no fue con mala intención. Simplemente no les importaba. Era su presa fácil. Los profesores revisaban sus respuestas a toda prisa, cometiendo errores en el proceso. Al principio, Izuku intentó protestar, pero sus palabras cayeron en saco roto. Le gritaban por distraerlos. A veces, incluso lo castigaban. Izuku decidió que los puntos no valían la pena. Nadie lo estaba reprobando. Su madre no se enfadaba con él. Además, sus notas no importarían cuando se convirtiera en héroe. Así que Izuku respondió todo correctamente y aceptó calificaciones más bajas de las que merecía. El chico de pelo verde no quería perder el tiempo, así que decidió aprovechar la situación. Si sus profesores no le prestaban atención, él tampoco tenía por qué hacerlo. Izuku ya se sabía los libros de texto de memoria. Por eso, pasaba la mayor parte del día escolar estudiando sus apuntes. Escribía sobre sus asignaturas favoritas, héroes, dones y experimentos. Era imposible que trabajara en sus guantes en medio de clase sin que lo llamaran la atención, pero Izuku sí podía repasar fórmulas y teorías. Para todos los demás, parecía un empollón gigante escribiendo en sus cuadernos, sin un solo amigo en el mundo. Lo consideraban un perdedor, un deku inútil al que debían ignorar. Nadie le hablaba. Izuku no iba a mentir sobre su soledad.
Deseaba tener un amigo. En el mejor de los casos, se burlaban de él cuando se acercaba. En el peor, lo empujaban al suelo incluso delante de los profesores. Eso hacía que Izuku se aislara durante los ratos libres. Intentaba aprovechar ese tiempo trabajando en su guante de impacto, pero no siempre podía evitar que las lágrimas cayeran por su rostro y mojaran su invento. Prueba número 58. Izuku alzó su última versión del guante de impacto. Sus versiones anteriores parecían un guante de goma con metal pegado al azar a la superficie. Ahora, el acero estaba perfectamente fusionado con el material. Su núcleo también era más ancho y brillante que antes. He modificado los circuitos. Al tocar el núcleo, la energía debería transferirse de la roca al núcleo. Aquí vamos. Una vez más, Izuku lanzó la piedra al aire. Repitió su técnica habitual. La piedra rebotó en su palma antes de caer al suelo. Parpadeando, el chico se subió el guante hasta los ojos. Miró fijamente a través de sus gafas protectoras. Bueno, no sentí el impacto tanto, pero aún así estuvo ahí. Pero progreso es progreso. Tal vez debería, ¡Uah! Gritó Izuku cuando el núcleo de su guante explotó. Los fragmentos rebotaron en sus gafas. Cayó al suelo al instante y rodó por la tierra. Cuando el humo se disipó, se puso de pie, frotándose los pequeños cortes que cubrían su rostro pecoso. Bueno, sigue siendo mejor que las explosiones de Kacchan. ¿Qué demonios es esto, Deku? Katsuki levantó el cuaderno más nuevo de Izuku. Todo esto es un galimatías. Izuku se removió inquieto antes de que su amigo se convirtiera en un acosador. Ese solo sé cosas de nerds, Kacchan. Intentando encontrar una fórmula que te haga realmente simpático, se burló uno de los secuaces de Katsuki. Yo supongo, la mirada de Izuku estaba fija en sus zapatos. No funcionará. Otro seguidor señaló a Izuku. Una vez Deku, siempre Deku. He estado mirando equipo de apoyo, dijo Izuku temblando. Era cierto. Decidió leer sobre los últimos avances tecnológicos utilizados por los héroes. Las ideas le ayudaron a mejorar los guantes de impacto. Katsuki arqueó una ceja. ¿Decides renunciar a ser un héroe, Bien. Un personaje secundario como tú ni siquiera merece estar en el mismo camino que yo. Conoce tu lugar. Para alivio de Izuku, Katsuki tiró el cuaderno sin romper el papel. Los secuaces parecían querer molestar aún más a Izuku, pero Katsuki estaba harto del acoso. Mientras Izuku no pareciera querer ser un héroe, el usuario de explosión estaba satisfecho. Las cosas de nerds estaban por debajo de él. No es que Katsuki no fuera inteligente, pero al chico ceñudo no le importaba la tecnología a menos que le fuera útil. Izuku suspiró mientras sus acosadores se alejaban. Podría haber sido mucho peor. Recordaba todas sus notas, pero anotarlas le ayudó a perfeccionar sus planes. El chico de cabello verde se alegró de que Kacchan encontrara ese cuaderno en lugar de los héroes. Ver sus registros sobre Quirk solo habría enfurecido aún más a su antiguo amigo. Prueba 112. Izuku alzó su último guante impacto. El material de goma había sido reemplazado por cuero. Había dispuesto el metal liso de forma que reforzara el núcleo azul en espiral. Creo que he estabilizado por completo la secuencia de contención. Esta vez, debería absorber toda la energía. Y no explotar. Eso es lo importante. Izuku repitió su experimento habitual. Llevaba semanas repitiendo la misma prueba desde que se le ocurrió la idea del guante de impacto. Su éxito había sido mínimo, pero el chico no estaba dispuesto a perder la esperanza. Mientras aprendiera de cada fracaso, sus esfuerzos no serían en vano. El niño esperó a que la piedra rebotara en el núcleo de su guante. Para su alivio y sorpresa, la roca se detuvo justo al hacer contacto con el dispositivo. En lugar de rebotar, se quedó en el sitio. Toda su inercia había sido absorbida. El chico de pelo verde bajó el guante, sorprendido. Llevaba una gruesa máscara de plástico sobre el rostro para evitar lesiones. Soltando la roca, Izuku examinó su guante. El núcleo brillaba con más intensidad.
Su invento finalmente había sido modificado lo suficiente como para absorber la energía entrante. Lo logré, murmuró Izuku al principio, antes de gritar. Lo logré. El guante de impacto fue un éxito. Funcionó. De verdad funcionó. Oh, Dios mío. Creé un sustituto de Don. No puedo creerlo. Vaya, y acabo de darme cuenta de algo. ¿Cómo se supone que voy a sacar la energía del núcleo? Yo, nunca había llegado tan lejos. Izuku. Inko se asomó a la habitación de su hijo. La cena está lista. Ve a lavarte los platos. Vale, mamá. Voy a conectar este cable, dijo Izuku, sosteniendo una lupa sobre unas pinzas. Terminó de conectar el pequeño cable desde el núcleo de su guante de impacto, a través del refuerzo metálico, hasta el panel de control en la parte posterior del dispositivo. Inko observó a su hijo por un instante antes de dirigir su mirada al otro lado de la habitación. El cuarto de su hijo era una mezcla de artículos de All Might y tecnología. Pósteres del héroe favorito de Izuku se mezclaban con planos y notas. Figuritas estaban separadas por versiones antiguas del guante de impacto. Una pizarra blanca estaba junto a una cama cubierta con sábanas de All Might. Inko no podía comprender las ecuaciones que su hijo había escrito. A veces, pensaba que estaba jugando a imaginar. Tal como prometió, Izuku se apartó de su escritorio una vez terminada su tarea y se dirigió a la cocina. Ella lo observó mientras se lavaba las manos. Izuku, ¿qué tal te ha ido en la escuela? Lo mismo. Hago lo mejor que puedo, señaló Izuku. Su tartamudeo social habitual reaparecía cuando no estaba trabajando en sus inventos. ¿Tienes amigos?, preguntó Inko. Todavía no, dijo Izuku mientras se frotaba el jabón debajo de las uñas. Incluso Katsuki-chan, insistió Inko. No hablamos mucho ya, Izuku se enjuagó las palmas de las manos. Inko se frotó las manos con ansiedad. ¿Y tú? ¿Estás bien? Ese sí, mamá. Estoy bien. Ese solo estoy trabajando en mi proyecto, Izuku se giró para sonreírle. Por fin estoy avanzando. Me va a convertir en un héroe. Lo juro. Por supuesto, dijo Inko con una mueca. Su hijo notó su reacción. Su sonrisa se desvaneció, transformándose en una expresión neutra. Cenaron en un silencio incómodo. Al terminar, Izuku le agradeció la comida, recogió su plato y regresó a su habitación. Trabajó en su guante de impacto hasta la hora de dormir, cuando la besó en la mejilla y se acostó. Mirando fijamente la puerta cerrada, Inko se preguntó cuánto daño habría causado a su relación con su hijo. Prueba 312. Izuku lanzó la roca al aire. Dejó que la piedra impactara contra su núcleo de impacto. Su invento absorbió por completo el impulso del proyectil. Luego, liberó la energía en una ráfaga de poder azul. Su ataque impulsó la roca de nuevo al aire antes de que volviera a caer dentro del guante. Izuku repitió el proceso varias veces hasta quedar satisfecho. Como pueden ver, el guante de impacto está completamente operativo. Izuku se giró hacia la cámara. Puede absorber la energía de cualquier cosa que toque y luego devolverla al atacante. Ahora bien, el problema es el momento preciso. Hacerlo con una simple roca es una cosa, pero ¿qué pasa con algo mucho más rápido? Izuku se colocó frente a una máquina de lanzar pelotas de béisbol. El aparato estaba configurado a su máxima velocidad. Se quedó quieto, esperando el primer lanzamiento. Su guante de impacto detuvo la primera pelota, pero no pudo reaccionar a tiempo para el segundo lanzamiento. Cuando terminó el entrenamiento, el chico estaba cubierto de moretones. Durante el experimento, descubrió que su invento funcionaba a la perfección. El problema radicaba en su operador. No podía reaccionar a más de un objetivo a la vez. Izuku necesitaría mucha práctica para que el guante de impacto funcionara en combate. La secundaria pareció empezar mejor para Izuku que sus años anteriores de estudio. Había un grupo de chicos que parecían querer ser sus amigos. Incluso lo invitaron a almorzar con ellos varias veces. Tener amigos de verdad era como un sueño para Izuku.
Compartía su entusiasmo por los héroes, y ellos parecían interesados en sus ideas. Su amistad fluyó tan bien que sus compañeros de clase finalmente lo invitaron a salir a comer con ellos. Izuku llegó al restaurante de comida rápida de buen humor. Se sentó en una mesa y esperó. Cuando llegaron 5 minutos tarde, no le dio importancia. Cuando llegaron 15 minutos tarde, pidió algo de comer. Cuando llegaron media hora tarde, les envió un mensaje. Algunos números respondieron con notificaciones de que lo habían bloqueado. Otros eran números equivocados. Al día siguiente, cuando Izuku fue a la escuela, descubrió que su pupitre estaba cubierto de grafitis que lo insultaban llamándolo inútil, 5sei Deku. Sus supuestos amigos habían sido los primeros en burlarse de él. Ningún profesor castigó a los culpables. En cambio, le ordenaron a Izuku que borrara los grafitis. Pasó todo el recreo y la tarde limpiando su pupitre. Fue entonces cuando comprendió que las personas 5sei jamás podrían tener amigos de verdad. En lugar de ir al comedor o quedarse en su aula durante los recreos, Izuku subía a la azotea todos los días. Aprovechaba el tiempo para repasar sus apuntes y perfeccionar su guante de impacto. A pesar de sus esfuerzos, el adolescente no pudo evitar llorar en varias ocasiones. El chico de cabello verde había esperado que el dolor del ostracismo desapareciera algún día, pero soportar el acoso nunca se hizo más fácil. Todos los días, alguien lo insultaba, destrozaba sus pertenencias o actuaba como si no existiera. Nadie que supiera que no tenía don lo trataba bien, pero esa era su vida. Un Deku inútil no tenía derecho a ser feliz. Izuku corría por su campo de entrenamiento aislado en el parque. 3 máquinas de lanzar pelotas de béisbol volaban hacia él. Cada una de ellas estaba programada para apuntarle. Su mano derecha, enguantada, se movía por instinto mientras corría a toda velocidad y daba volteretas en el aire. Cada vez que una pelota salía disparada hacia él a velocidades de hasta 320 km por hora, la esquivaba, absorbía la energía o liberaba una ráfaga de impacto para desviar los proyectiles. El adolescente se había estado entrenando sin descanso para usar el guante de impacto. Desde niño, en la escuela secundaria, había investigado cómo mejorar su condición física. Izuku seguía una rutina de entrenamiento intensa. A pesar de los deseos de su madre, seguía la dieta más estricta imaginable, rica en proteínas y verduras. Su tiempo libre siempre lo dedicaba al entrenamiento, a la investigación. La comida se convirtió en el combustible ideal para su cuerpo, en lugar de algo para disfrutar. Toda su vida estaba dedicada a convertirse en un héroe. Izuku resistió la lluvia de pelotas de béisbol hasta que las máquinas se quedaron sin munición. Había logrado evitar, bloquear y esquivar decenas de ataques que le habrían roto los huesos. Tras varios minutos defendiéndose, el sudor le cubría la piel. El adolescente había imitado los movimientos y el juego de pies de algunos de sus héroes favoritos. Izuku estaba lejos de ser un profesional, pero afirmaba que su dedicación lo había elevado a un nivel muy superior al de la mayoría de los chicos de su edad. Debido a que detuvo el desarrollo del guante de impacto, Izuku se centró en su entrenamiento. Realizaba pruebas casi a diario. Tras más de 300 intentos, decidió que estaba satisfecho con los resultados. El adolescente no iba a dejar de hacer ejercicio físico ni de practicar, pero era hora de dar el siguiente paso. Prueba 620 completada, jadeó Izuku mientras se giraba hacia la cámara. Es hora del siguiente paso. Necesito que el guante de impacto absorba mucha más energía. Izuku sabía cómo iba a terminar esto. No era tonto. Las chicas normalmente ni siquiera le prestaban atención. Lo miraban como si fuera un pervertido repugnante infectado con las peores enfermedades conocidas por el hombre. Al sexo opuesto no le interesaban los 5sei. De hecho, muchas habían declarado abiertamente que preferirían salir con alguien ciego, sordo, cojo o en estado vegetativo. Tales insultos no tenían mucho sentido, pero aún así dolían cuando un grupo de adolescentes se reía de su expresión de dolor. Cuando encontró una carta de amor en su taquilla, Izuku supo que era una broma. Alguien le estaba gastando una broma. Estaba casi seguro. Desafortunadamente, ese 1% era el problema.
Izuku respetaba la intimidad de una declaración de amor. Si alguien estaba dispuesto a expresar sus sentimientos, quería afrontarlos con dignidad. El chico de pelo verde sabía cuál sería el resultado, pero aún así salió de la escuela a la hora indicada. La chica que se le acercó era guapa. Tenía el pelo largo y castaño. Su don le había dado astas de ciervo, lo cual era extraño. Los machos normalmente tienen astas, no las hembras. Izuku tenía muchas preguntas para ella sobre su habilidad, pero sabía que nunca tendría la oportunidad de preguntarle nada. La miró fijamente mientras ella estaba a punto de hablar. Oye, Midoriya-kun, tengo algo que quería decirte desde hace mucho. La chica jugaba con un mechón de su cabello. Estoy totalmente asqueada de ti. O sea, tu cabello es tan encrespado y rebelde. Eres súper pálido y feo. Tus pecas me dan ganas de vomitar. Además, ni siquiera tienes un don. Me sorprende muchísimo que vengas a la escuela, considerando lo inútil que eres. Izuku no reaccionó cuando un grupo de chicas risueñas dobló la esquina. Levantaron sus teléfonos, grabando la escena. Él simplemente hizo una reverencia, balbuceó una disculpa y se marchó. Por mucho que la situación le doliera, se negó a darles la satisfacción de llorar delante de ellas. De hecho, Izuku estaba bastante orgulloso de haber logrado llegar a casa, cerrar la puerta con llave y poner música lo suficientemente alta como para ahogar sus sollozos antes de derrumbarse. Su madre ni siquiera se dio cuenta de que había llorado desconsoladamente durante horas por la posibilidad perdida de que alguien, cualquiera, pudiera amar alguna vez a un Deku tan insignificante. Prueba 650, dijo Deku, apuntando su guante de impacto hacia una roca. Su invento, antes sencillo, se había transformado en un guantelete que cubría toda su mano con un grueso exoesqueleto negro. Tenía total libertad de movimiento, hasta el punto de no sentir el metal que cubría sus dedos. La versión final de su núcleo de impacto emitía una luz verde en lugar del azul anterior. La energía brotó de su palma, impactando contra la enorme piedra varias veces más grande que él. La mitad de la roca se disolvió ante su poder. El resto rodó decenas de metros. Mientras tanto, Izuku permaneció completamente ileso. Estaba de pie, sin camisa, en el claro. Sus músculos se marcaban. Tras años trabajando con su invento, el joven de cabello verde apenas sintió el impacto en su brazo tras una sola explosión. Izuku se giró hacia la cámara. Unas gafas con cristales verdes cubrían su rostro. Las había creado para medir ráfagas de energía, incluyendo las de su don. De esa forma, podría ajustar el guante de impacto para absorber los ataques entrantes. Prueba completada. El guante de impacto está completo. Lo he conseguido. He creado un don. He creado un don completamente funcional. El adolescente cayó de rodillas. Echó la cabeza hacia atrás. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras gritaba victorioso. Izuku lo había logrado. Con esto, ya no era un Deku inútil. Oye, Deku. Maldito mentiroso. Katsuki le bloqueó el paso a Izuku después de clase. ¿Todavía intentas ser un héroe? Izuku hizo una mueca. Claro, su profesor tenía que anunciar en clase a qué academias iba a postularse. La UA era su primera opción. El director Nezu era famoso por ser inteligente y abierto a nuevas ideas. Si había alguna escuela de héroes en el país que escuchara su caso sobre su invento, sería la alma mater de All Might. Nunca te mentí, Kakashi-chan. Se suponía que debías usar ese gran cerebro de nerd que tienes para construir cosas que me ayudaran. Katsuki le dio un golpecito en la frente a Izuku. Así es como funciona esto, Deku. Tú eres el personaje de apoyo. Yo soy el personaje principal. Yo te quiero ayudar a la gente, tembló Izuku, ansioso. Creía en el poder del guante de impacto. Si luchaba contra Katsuki, estaba seguro de que ganaría, pero se negaba a defenderse y arriesgarse a que le confiscaran su invento. El chico de pelo verde prefería recibir una paliza antes que perder la oportunidad de convertirse en un héroe profesional. Solo puedes ayudar a la gente ayudándome a mí. Katsuki le arrebató el cuaderno de las manos. ¿Qué es esto? ¿La Dama del Monte? Izuku había presenciado el debut de Moon Lady esa mañana.
La mayoría de sus nuevos fans se fijaban en aspectos específicos de su cuerpo y su atuendo. Él, en cambio, estaba más interesado en su don. La gigantificación le resultaba interesante. Izuku aún no tenía mucha información sobre ella, pero teorizaba sobre las limitaciones de su habilidad. ¿Qué tamaños podría alcanzar? ¿Podría aumentar el tamaño de alguna parte específica de su cuerpo? ¿Existía algún límite intermedio? Izuku reflexionaba sobre todas esas preguntas junto con sus notas sobre otros héroes. A pesar de todo esto, Izuku sabía que no debía decir la verdad. Creo que es bonita. Katsuki resopló. Le devolvió el cuaderno a Izuku. Por suerte, la respuesta lo había tranquilizado. Claro. Deku enamorado. ¿Cuántas veces te creíste la falsa confesión? Izuku bajó la cabeza. Las chicas le habían hecho esa broma 5 veces. No tenía el valor de rechazar sus peticiones para conocerlas. Lo siento. Claro que sí. Katsuki puso los ojos en blanco. No seas tonto. Puedes ir a Laura. Solo inscríbete en la clase de apoyo. Es lo mejor que vas a conseguir. Usa tu gran cerebro y crea cosas que me ayuden. Así podrás hacerte rico y conseguir chicas, bicho raro. Pero Bakugo. Se quejó uno de los secuaces de Katsuki. Dijiste que no podemos solicitar ingreso a Laura. Claro que sí. Katsuki se giró para fulminarlos con la mirada. No se permiten extras como ustedes. Deku es un personaje secundario. Ustedes dos deben desaparecer. Él puede estar en segundo plano por su inteligencia. Así funcionan las cosas. Eres tan cruel, Bakugo. Gritó el otro secuaz. A pesar de sus palabras, no discutió más. Él, como todos los demás, siguió a Katsuki como un perrito perdido. El don de explosión asombraba a todos en la escuela. Todos querían ser amigos de Katsuki. Recuerda esto, Deku. Katsuki lo miró fijamente mientras se alejaba dando pisotones. Nunca podrás ser un héroe. Deja de hacerte daño por todo esto. Conoce tu maldito lugar. Serás mucho más feliz. Izuku vio a Katsuki salir del aula. Se negaba a que el acoso lo apartara de su sueño. El chico de cabello verde estaba decidido a ser un héroe. Había dedicado cada día de su vida a cumplir su sueño. Era lo único que tenía. Sin él, bien podría lanzarse de cabeza desde el tejado con la esperanza de obtener un don en la próxima vida. Izuku se dirigía a casa. Se había puesto las gafas de escaneo mientras examinaba su guante de impacto terminado. Quizás Katsuki tenía razón. Ser asistente no era un mal papel. Podía ayudar a los héroes, ganar dinero y estar a salvo. No era una mala vida, pero no era la que él quería. Lo único que deseaba era que una sola persona lo viera y se inspirara en él con esperanza, tal como cuando veía a All Might. ¿Es eso siquiera posible?, murmuró Izuku para sí mismo. La discriminación contra los sin don era común. Los dones siempre se tenían en cuenta para la mayoría de las formas de educación superior y empleos. Aquellos sin poderes podían ser descartados fácilmente por alguien con mejores habilidades. No existían leyes que protegieran a los sin don. Esa era la realidad. La mayoría de las personas similares a él eran mucho mayores. En ese momento, era casi inaudito encontrar personas menores de 30 años sin don. Su especie se estaba extinguiendo, y la sociedad se regocijaba al hacérselo saber. Podrían negarle puestos simplemente por no tener un don. Las empresas de soporte técnico podrían rechazarlo sin problema. La OA podría aceptarlo, pero ¿qué pasaría después de graduarse? El chico de pelo verde no tendría la misma fama en el sector de soporte que en el programa de héroes. Las agencias lo rechazarían sin pensarlo 2 veces. Quizás, inventar podría ser una alternativa si no tenía éxito en el curso de héroes, pero su sueño seguía intacto. Izuku quería ayudar a la gente directamente. Su único deseo era hacer del mundo un lugar mejor, demostrando que incluso quienes no tienen don pueden ser héroes. Izuku salió de sus pensamientos cuando sus gafas destellaron, transmitiéndole información. Un don se activaba a sus espaldas. Se movió por instinto.
Años de entrenamiento con las máquinas de lanzar pelotas de béisbol le permitieron esquivar a un villano viscoso antes de que pudiera atraparlo. El adolescente salió del túnel de la carretera en posición defensiva. Izuku nunca había tomado clases oficiales de defensa personal en una escuela de artes marciales, pero había usado vídeos y grabaciones de sí mismo en línea para perfeccionar su técnica. «Oh, mi nuevo cuerpo puede moverse», exclamó el villano de lodo, riendo a carcajadas. Todo su cuerpo estaba hecho de una sustancia viscosa y verde. «Impresionante. Ahora te deseo aún más». El villano de lodo se abalanzó sobre él. Por suerte, su equipo ya estaba listo. Izuku alzó su guante de impacto. No quería que la policía le quitara su invento, pero no tuvo más remedio que defenderse. Energía verde brotó del núcleo del guante. Izuku siempre se aseguraba de mantener suficiente energía en su invento para un ataque inicial. Su ataque lanzó trozos de su oponente por los aires, salpicando las paredes del túnel con lodo. «¡Oh, Dios mío!», gimió el monstruo de lodo, mezcla de dolor y mareo. Izuku respiró hondo. Lo había logrado. El chico de pelo verde se había defendido. Su invento lo había salvado, imitando a la perfección un don. Desafortunadamente, el villano de lodo se estaba regenerando rápidamente. Su mente bullía de ideas. Solo se había usado el 20% de la energía del guante. Si lanzaba múltiples ataques, su enemigo podría quedar inmovilizado por el dolor. Después de todo, sus explosiones de impacto parecían lastimar a la criatura de limo. Claro que también estaba la opción de huir. Antes de que Izuku pudiera decidir qué hacer, oyó que una tapa de alcantarilla se movía a su lado. «Eso fue impresionante, jovencito. Es raro ver a alguien sin entrenamiento desenvolverse así». Izuku jadeó cuando su héroe favorito y fuente de inspiración emergió de las alcantarillas. El hombre estaba cubierto de músculos abultados. Una amplia sonrisa cubría sus anchas facciones. Su cabello rubio estaba erizado, imitando orejas de animal. «All Might». «Así es. Estoy aquí», gritó All Might. Corrió hacia el villano más rápido de lo que Izuku pudo seguirlo y recogió la sustancia viscosa en una botella vacía de refresco. «Aunque hiciste la mayor parte del trabajo. Bien hecho. Te pido disculpas. Perdí de vista al villano por un segundo en las alcantarillas». «Oh, Dios mío». Izuku sacó su última libreta. «¿Me das tu autógrafo?» «Por supuesto. Siempre me alegra firmar algo para un fan». All Might le quitó el cuaderno. Mientras el héroe escribía su nombre, Izuku se removió inquieto. ¿Puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto. Lo que sea por el joven que me ayudó». All Might no se molestó en ocultar lo impresionado que estaba con el adolescente. Izuku respiró hondo. Usó toda su fuerza de voluntad para no tartamudear. «Mi nombre es Midoriya Izuku. He entrenado durante años para ser un héroe e inventé este guante para ayudarme. ¿Crees que puedo convertirme en un héroe aunque no tenga un don?» All Might hizo una pausa tras terminar su autógrafo. Su mirada penetrante se fijó en Izuku. «¿No tienes Kosei?» Izuku se estremeció. Sabía lo que venía a continuación. «Ese sí». «Vaya. Me has impresionado». All Might sonrió radiante, devolviéndole el cuaderno a Izuku. Ese aparato hacía que pareciera que tenías un don. Jamás lo habría imaginado. Claro que puedes ser un héroe. El corazón de Izuku dio un vuelco. «¿En serio?» «Por supuesto. Te mueves mejor que la mayoría de los estudiantes de primer año y has creado una máquina que incluso me engañó a mí. Se nota lo mucho que te has esforzado cada día por tu sueño. Mírate». All Might rió, señalando la atlética figura de Izuku. «Normalmente, te diría que fueras realista, pero ya has apuntado a las estrellas y te has elevado más alto que la mayoría de la gente de tu edad. Conocí don». Izuku estaba abrumado de alegría. «Gracias. Asegúrate de postularte a la UA. Te voy a contar un secreto. Voy a dar clases allí el próximo año. Estoy deseando tenerte como alumno. Pero no se lo digas a nadie». All Might se marchó.
Ahora, con su permiso, debo entregar a este individuo a las autoridades. Hasta la próxima. Gracias por su apoyo. Izuku observó con asombro cómo All Might saltaba con la fuerza suficiente para sobrevolar varios edificios. Su héroe favorito había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, pero el joven de cabello verde estaba satisfecho con el resultado del encuentro. Contempló la firma. Esta sería la reliquia familiar. Izuku atesoraría el cuaderno, enmarcando la página con el nombre del héroe. Si alguna vez tenía hijos o incluso amigos, proclamaría con orgullo que este era el día más feliz de su vida. Izuku no se había dado cuenta de que se había desplomado de rodillas en el suelo. Las lágrimas corrían por su rostro. No era nada nuevo, excepto que esta vez lloraba de alegría en lugar de desesperación. Todos en su vida siempre se habían burlado de su sueño. Nadie creía en él, excepto All Might. El mayor héroe de Japón, y tal vez incluso del mundo, le dijo que podía convertirse en un héroe. A los ojos de su ídolo, no era un Deku inútil. Apretó el cuaderno contra su pecho. Izuku apoyó la frente en el suelo. El chico de cabello verde gritó de triunfo mientras sus lágrimas caían sobre el pavimento. Por fin, alguien le había dicho las palabras que siempre había querido oír. Nadie podría detenerlo jamás. Kak-chan, sus profesores, sus compañeros de clase, incluso sus padres, no importaban. Izuku iba a aprobar el examen para entrar en la UA. Izuku iba a superar las adversidades. Izuku iba a convertirse en un héroe en honor a All Might, aunque el camino le costara la vida. Después de todo y mientras todas las piezas estuvieran disponibles, siempre había una manera de resolver un problema. Capítulo 2. El año del infierno. Tras su encuentro con All Might, todos notaron de inmediato un cambio en Izuku. Cuando su madre le preguntó al respecto, simplemente le mostró el autógrafo. Eso bastó para tranquilizarla. Por suerte, no tuvo que contarle nada sobre el villano que lo atacó. Su buen humor se contagió a su padre, quien accedió enseguida a laminar la página firmada y enmarcarla sobre el escritorio de Izuku. Izuku se aseguró de que la prueba de que All Might creía en él fuera lo primero que viera al despertar y lo último al acostarse. Todos los demás también notaron su nueva energía. Otros estudiantes se burlaban de él, preguntándose si finalmente había aceptado que era un Deku inútil. Nadie fue más crítico que Katsuki. El usuario de explosión le exigió que abandonara su sueño de ser un héroe. Izuku se negó. Ahora que All Might lo apoyaba, desestimar sus ambiciones, incluso en forma de mentira, le parecía mal. Su terquedad enfurecía a Katsuki. Durante mucho tiempo, su amigo convertido en acosador había dejado de molestarlo porque todos pensaban que Izuku se uniría a la clase de apoyo. Descubrir la verdad hizo que el comportamiento anterior de Katsuki regresara con más fuerza que nunca. La escuela se convirtió en un infierno para Izuku. Lo insultaban desde el momento en que entraba por la puerta. Su pupitre aparecía cubierto de grafitis nuevos cada día. Katsuki lo amenazó para que no solicitara ingresar al curso de héroes, haciendo explotar todos sus cuadernos y mochilas. Si bien el usuario de explosión nunca lo atacó directamente, otros no fueron tan amables. Muchos grupos agredían a Izuku si no tenía cuidado y no salía corriendo de la escuela justo al terminar las clases. A lo largo del año, terminó con muchos moretones y narices ensangrentadas. Izuku sabía que no debía contraatacar. Si usaba el guante de impacto contra alguien, jamás volvería a ver su invento. Además, Katsuki destruiría la máquina si la llevaba a la escuela. El chico de pelo verde guardaba su creación en casa, dejándolo sin don. En el fondo, sabía que podría haber derrotado a sus atacantes si hubiera querido. Su entrenamiento lo había hecho más rápido y fuerte que sus compañeros, quienes rara vez se ejercitaban fuera del uso de sus dones. Un golpe con la palma de la mano en el plexo solar, la garganta o la nariz los dejaría fuera de combate, pero Izuku se contuvo. Todos los profesores hicieron la vista gorda ante el acoso. Ninguno lo defendería si se esforzaba. Al fin y al cabo, los demás alumnos eran los que tenían verdadero potencial. Un Deku inútil no valía la pena como para arruinar el futuro de sus alumnos predilectos. Por eso, Izuku soportó el castigo sin quejarse. Aprendió a aceptar el dolor.
Limpiaba su escritorio a diario. Escondía su mochila y sus libros en una taquilla cada mañana. Izuku se aseguró de tomar todas las precauciones para evitar cualquier posible situación en la que pudiera ser rechazado automáticamente por la UA debido a las anotaciones en su expediente. Por suerte, a los instructores no les importaba lo suficiente como para sabotearlo a propósito. Aún así, eran negligentes con sus calificaciones. Izuku solo se acercaba a ellos si sacaba menos del 80%. No podía permitir que lo ignoraran por completo. El chico de pelo verde se aseguraba de molestarlos solo si se volvían demasiado despreocupados. Después de todo, esforzarse un poco por él era más fácil que ser acosado repetidamente por el estudiante sin Kosei. Aunque Izuku odiaba la escuela, se las arreglaba para mantenerse ocupado todo el día pensando. El adolescente solía quedarse mirando al vacío, reevaluando ecuaciones, el trabajo que debía realizar y la mejor manera de entrenar su cuerpo. Había decidido que necesitaba un segundo guante de impacto. Katsuki podía lanzar explosivos con ambas manos. Izuku necesitaba poder usar ambas manos para ser un verdadero héroe. Por suerte, construir un nuevo guante era sencillo comparado con desarrollar el primero. El verdadero problema radicaba en entrenar su mano izquierda para que se moviera instintivamente como la derecha. Izuku había preparado 2 máquinas de lanzar pelotas de béisbol adicionales para mejorar. Esquivar y usar su guante impacto original era algo natural para él después de entrenar a diario, pero su brazo más débil no alcanzaba su nivel esperado. Esto obligó a Izuku a esforzarse al máximo para compensar la falta de entrenamiento en esa extremidad. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que necesitaba practicar defensa personal sin armas. Izuku no podía permitirse ser inútil si sus guantes de impacto fallaban. Desafortunadamente, no pudo encontrar un dojo dispuesto a aceptar a un estudiante sin Kosei. Se burlaron de él al rechazarlo, diciendo que era un caso perdido. Por suerte, existía internet. Izuku analizó cada video que pudo encontrar sobre defensa personal. Memorizó katas, ejercicios de combate y diversas técnicas. El chico de cabello verde comprendía toda la teoría, pero había un problema. Nadie podía mejorar en defensa personal por sí solo. Lo mejor que pudo conseguir fueron ayudantes artificiales. Existía software gratuito para desarrolladores de videojuegos que se podía usar con cascos de realidad virtual. Se podían crear figuras de palitos que se movían en diversas secuencias. Izuku adaptó el programa para que funcionara con sus gafas de escaneo. Programó patrones de ataque comunes en los enemigos sin rostro. Estos corrían a su alrededor, lanzando puñetazos y patadas. Bloquear, esquivar y contraatacar no era lo mismo sin el contacto físico con cuerpos reales, pero lo importante era entrenarse para moverse por memoria muscular. Finalmente, Izuku decidió esforzarse al máximo físicamente. Ya estaba en buena forma, pero tendría que superar a todos si quería ser un héroe. La mejor manera que se le ocurrió para mejorar fue haciendo trabajo voluntario. El parque municipal de la playa de Tokoba había sido una vez una zona hermosa y animada de su ciudad. Lamentablemente, la gente la había convertido en un vertedero. Una vista al mar que antes era impresionante se había transformado en un basurero, e Izuku se propuso limpiar toda la sección de la playa cubierta de basura. Se echó la basura a la espalda y se la llevó. Mientras tanto, practicaba su juego de pies. Las posturas y la estabilidad de las piernas eran los aspectos más importantes de la autodefensa sin armas. Con el peso sobre sus hombros, Izuku mejoró sus técnicas a pasos agigantados. Al mismo tiempo, su entrenamiento le permitió llevar sus músculos a un nivel superior. El proceso era agotador. Izuku agradecía las clases simplemente para poder descansar físicamente. Su madre había notado su mayor intensidad en el entrenamiento. Al fin y al cabo, ahora comía el doble. Ya no consumía ningún alimento fuera de las dietas más estrictas diseñadas para atletas olímpicos. Por supuesto, Inko no estaba contenta con su decisión. Izuku sabía que parecía obsesionado, pero su sueño era lo único que valía la pena vivir. Afortunadamente, ella no intentó detenerlo. Inko lo apoyó en silencio en cada paso del camino, aunque claramente no creía que pudiera ser un héroe.
Por suerte, su absurdo programa de entrenamiento explicaba las heridas que le infligían sus acosadores. Al menos, así fue al principio. Con el paso de los meses, Izuku se volvió más rápido y fuerte. A la mitad de los 10 meses, se volvió lo suficientemente escurridizo como para escapar de sus agresores con facilidad. Ninguno podía seguirle el ritmo. Eso nunca les impidió intentarlo, pero ni siquiera con más efectivos lograron nada. De hecho, con el tiempo, Izuku agradeció su ayuda. Sus acciones le permitieron poner a prueba sus habilidades para esquivar y bloquear. Mientras no lanzara un puñetazo al escapar, no tendría problemas con la escuela. Al mismo tiempo, las demás partes de su entrenamiento dieron resultados. Podía usar su guante izquierdo tan bien como el derecho. Izuku podía defenderse del ataque de 5 máquinas de lanzar pelotas diferentes. El chico de pelo verde también había terminado de limpiar la playa. Ahora la gente solía ir al mar. Ver a los niños correr por la arena y a las parejas junto al agua lo llenaba de alegría. Por primera vez en su vida, Izuku había logrado algo mejor. Sin embargo, eso generó un nuevo problema. Ya no tenía forma de ejercitarse cargando la pesada basura. Por suerte, su padre apreciaba el esfuerzo que dedicaba a mejorar su físico. Isashi le compró todo el equipo que quiso, lo que le permitió superarse aún más. Al mismo tiempo, combinó sus guantes de impacto con su entrenamiento en artes marciales. Izuku estaba contento con los resultados. Cuando terminó, ya usaba sus inventos para moverse por el aire y esquivar de maneras únicas, en lugar de simplemente absorber los ataques. La mayor debilidad de sus guantes de impacto era que necesitaban absorber energía para funcionar. Si no tenía energía almacenada, simplemente llevaba guantes normales. Por eso había desarrollado el hábito de activar repetidamente los núcleos durante sus momentos de inactividad, aumentando progresivamente la potencia de sus armas. Izuku había superado la limitación de solo poder absorber un ataque antes de tener que liberar la energía. Ahora, el límite era mucho mayor. Diseñó los guantes mejorados como un tanque de combustible. La energía entraba en el contenedor, acumulándose gradualmente hasta que ya no podía contener nada más. En ese punto, la máquina se derrumbaría si Izuku intentaba bloquear más ataques. Por suerte, liberar la energía acumulada era fácil. Incluso podía desatar un pequeño y constante flujo de energía si era necesario. El límite superior no era suficiente para resistir algo como la fuerza máxima de All Might. Incluso 2 núcleos de impacto juntos se desmoronarían ante semejante nivel de poder, pero Izuku estaba seguro de que un solo guante podría detener el impulso de un camión a máxima velocidad. Al menos, eso creía en teoría. No era tan tonto como para poner a prueba su teoría saliendo a la calle. Casi al final de los 10 meses previos a su examen de ingreso, Izuku estaba orgulloso de sus resultados. Se había convertido en una muralla de músculos sin perder su flexibilidad y agilidad. Sus 2 guantes de impacto habían cumplido con sus altas expectativas. El adolescente había hecho del mundo un lugar mejor. Incluso su tiempo en la escuela había mejorado. Todos estaban demasiado ocupados estudiando para los exámenes de ingreso como para molestarlo. Aunque, hubo otra broma de declaración de amor. En aquella ocasión, Izuku no cayó en la trampa. La mínima posibilidad de que alguien se interesara románticamente en él se había esfumado. Ninguna chica en el mundo querría salir con alguien sin Kosei, entre otras cosas. Comprendió que su vida amorosa sería inexistente hasta su muerte. Le dolía aceptar la realidad, pero sentía que era mejor hacerlo ahora que ilusionarse con expectativas poco realistas. Nadie quería ser su amigo, y mucho menos su pareja. De hecho, dudaba que, incluso si sus padres no eran parientes suyos, quisieran relacionarse con él. Su único objetivo era su sueño. Izuku sabía que podía ser un héroe. All Might creía en él, pero había algo que escapaba a su control. La OA debía aprobar sus guantes de impacto durante la prueba física del examen de ingreso. No había recibido ninguna respuesta sobre su petición especial. Normalmente no se permitían herramientas externas a menos que fueran necesarias para los dones, pero Izuku rezó a cualquier deidad que lo escuchara para que hicieran una excepción.
porque si no, Izuku no estaba del todo seguro de poder superar la prueba que le pusieran delante. Antes de dar por finalizada la reunión de profesores de hoy, hay un tema más que me gustaría tratar, anunció Nezu, echando un vistazo al otro lado de la mesa de la reunión. El pequeño animal blanco con traje a rayas bebió un sorbo de té. Hemos recibido una petición muy interesante de un aspirante al curso de héroes de este año. Desea utilizar herramientas externas. ¿Eh? ¿Está pidiendo hacer trampa? Esa es una estrategia audaz, dijo Present Mip pasándose una mano por su cresta rubia. No diría que está pidiendo hacer trampa. Simplemente quiere que haya igualdad de condiciones, dijo Nezu, visiblemente complacido por el giro de los acontecimientos. Bueno, debe ser algo especial si lo mencionas, dijo Vlad King, cruzando sus enormes brazos. Su cabello plateado y erizado resaltaba sus rasgos cuadrados y severos. ¿Qué te tiene tan alterado? Contemplen. Midori y Izuku. Nezu presionó un botón en un control remoto. La pantalla de la pared parpadeó para mostrar al adolescente de cabello verde. Izuku temblaba de ansiedad en la foto, a pesar de que era una foto oficial de la escuela. No parece tan especial, dijo Snipe, ajustándose el sombrero de vaquero. Muchos estarían de acuerdo. Al fin y al cabo, no tiene ningún don, explicó Nezu. Todos los miembros del personal compartieron miradas de sorpresa. Las personas sin dones podían solicitar ingreso a la UA, pero pocos se atrevían siquiera a intentarlo. La población de personas sin poderes disminuía cada año. La mayoría de la población sin dones eran adultos. El hecho de que Izuku tuviera el valor de contactar a la UA impresionó a la mayoría. Bueno, entiendo por qué la monada querría traer un arma. Mitnick se inclinó hacia adelante contra el escritorio. La mujer voluptuosa de cabello oscuro seguía siendo tan provocativa como siempre. Pero, ¿acaso esto no va en contra de las reglas? El único equipo que normalmente permite son las herramientas que los estudiantes puedan necesitar para usar su don correctamente. Tienes razón, asintió Nezu. Sin embargo, este es un caso muy interesante. Fue Olmig quien me lo comentó por primera vez. Aizawa gimió. Era un hombre de cabello oscuro que llevaba un saco de dormir. Sus ojos inyectados en sangre se pusieron en blanco. ¿En serio? ¿Qué dijo el cabeza hueca? Simplemente le impresionó que un chico sin particularidades se salvara de un villano y que debería estar atento a su solicitud, sonrió Nezu. Recovery Girl parpadeó. La mujercita arrugada no podía creer lo que oía. Espera. El chico se salvó solo. ¿Pero cómo? Déjame mostrarte. Nezu pulsó otro botón del mando a distancia. La imagen cambió a un vídeo. Hola. Mi nombre es Midoriya. Primero Izuku temblaba frente a la cámara. Estaba acostumbrado a grabarse a sí mismo, pero crear un video para alguien que no fuera él mismo lo ponía nervioso. No tienes mucha confianza, murmuró Vladkin. Silencio. Mitnick observó la grabación con interés. Estos son mis guantes de impacto. Izuku respiró hondo, tranquilizándose. Me permiten absorber los ataques entrantes y redirigir la energía. Te mostraré cómo funcionan. Todo el personal observaba con asombro cómo Izuku se dirigía a varias máquinas de lanzar pelotas. Les impresionó la velocidad con la que empezó a correr por el claro. Tal como había prometido, los guantes de impacto absorbieron el impulso de las pelotas y liberaron la energía en forma de energía verde. Era imposible fingir semejante espectáculo. Tendría que ser el mejor editor de video del mundo para engañar a sus perspicaces ojos. Cuando terminó la grabación, Nezu pulsó un botón del mando a distancia una vez más. Ha enviado docenas de documentos explicando su caso. Me impresionaron mucho los detalles de los guantes de impacto. Esto va mucho más allá de lo que podrían hacer la mayoría de las grandes empresas de equipos de apoyo del mundo. Es algo revolucionario. ¿Y lo hizo un niño solito?, preguntó Present Mick. ¿Estás seguro de que sus padres no se lo compraron o algo así? No. Ya lo investigué. Sus padres tienen dinero, pero no tienen los medios para revolucionar nuestra comprensión actual de la ciencia, dijo Nezu riendo a carcajadas. Le creo al chico cuando dice que construyó las máquinas él mismo.
Pues sin duda debería ser aceptado. Exclamó finalmente Power Loader. La pasión brillaba en sus ojos tras su máscara, con forma de garra excavadora amarilla. Su cabello pelirrojo asomaba por debajo de la máscara. Este chico es brillante. Puede cambiar el mundo trabajando en la clase de apoyo. Ah. Pero él solo se inscribió en el curso de héroes, dijo Nezu, reclinándose en su silla. Quiere usar su tecnología para ser un héroe sin Kosei. Eso, nunca se había hecho antes, murmuró Aizawa con cansancio. En efecto. Será la primera vez. Como todos vieron, se mueve increíblemente bien para alguien sin entrenamiento formal. Nezu tomó otro sorbo de té. Sin embargo, puedo asegurar que no podrá pasar la prueba sin esos guantes. La decisión de permitir o no esta excepción a la regla determinará su futuro. Quiero decir, preguntó Present Mike encogiéndose de hombros. Básicamente tiene vía libre para cursar estudios generales o apoyo. No pasa nada si no aprueba la parte física del examen. Eso es ilógico, comentó Aizawa. Basta con mirar al chico para darse cuenta de que está hecho un manojo de nervios. Fracasar por haberle negado su petición lo destrozaría. Sentiría que estamos siendo tan intolerantes como el resto del mundo. Mitnick tarqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Los índices de personas sin Kosei están disminuyendo, pero la discriminación contra quienes no lo tienen está aumentando. No solo es legal, sino socialmente aceptable, dijo Aizawa con disgusto, frunciendo el ceño. Se oye en políticos, comediantes e incluso en algunos héroes profesionales. ¿Perdiste las dos piernas en un accidente? Bueno, al menos no eres un Kosei. ¿Te despidieron y no tienes ingresos? Podría ser peor. Tú también podrías ser un Kosei. Seguro que todos lo han visto. Esas frases siempre provocan risas. Todos bajaron la cabeza avergonzados. Ninguno tenía problema con los Sindon, pero no prestaban mucha atención a la difícil situación de los indefensos. Intentaban no pensar en las personas a las que no podían ayudar ni salvar, pero Aizawa se sentía más identificado con la situación de Izuku porque tenía un don inusual y odiado. Después de todo, el héroe clandestino podía dejar a cualquiera tan indefenso como a Izuku. Tienes razón. Las empresas pueden rechazar a los solicitantes si no tienen un don. De hecho, también pueden negarse a atenderlos. Agredir a personas sin don rara vez se persigue judicialmente. La expresión normalmente alegre de Nezu se transformó en furia. De hecho, la principal causa de muerte entre las personas sin don es el suicidio, y el porcentaje aumenta constantemente año tras año. Eso es simplemente horrible. Blood King apretó los puños. Pero este podría ser el camino para cambiar eso. Declaró Nezu. All Might cree en este Midoriya Izuku. Y yo también. He hecho los cálculos. Aprobará siempre y cuando le permitamos usar sus guantes. Midoriya-kun recorrerá un camino difícil. Uno incluso más peligroso que el de nuestros otros estudiantes. Se enfrentará a problemas que ninguno de nosotros puede imaginar, pero creo sin la menor duda que puede ser un héroe si le damos esta oportunidad. Si somos el único grupo de personas en el mundo que lo apoya en lugar de hundirlo. Parece que ya has tomado una decisión, comentó Snipe. Entonces, ¿por qué nos lo mencionas? Porque quería someter esto a votación, suspiró Nezu. Nos enfrentaremos a muchas críticas por esto. Todas las miradas estarán puestas en nosotros y en Midoriya-kun. Recibiremos mucho odio. Odio inmerecido. Pero odio al fin y al cabo. Y podría influir en nuestros alumnos. Quizás la mala prensa y el drama obstaculicen su desarrollo. No hay forma de saberlo. Al ayudar a Midoriya-kun, nos perjudicaremos a nosotros mismos, a nuestra escuela y tal vez incluso a nuestros alumnos. No soy tan egoísta como para imponerles esta carga sin su consentimiento. Así que, si tan solo una persona piensa que esto no es lo correcto, rechazaré su petición. Un profundo silencio se apoderó de la sala. Todos compartían expresiones de nerviosismo. Querían ayudar al pobre chico y darle una verdadera oportunidad, pero las consecuencias los hacían dudar. Ninguno sabía si estaban dispuestos a sacrificar a toda una generación de futuros héroes por el bien de una sola persona.
A veces, los héroes tenían que jugar con las probabilidades. Era una realidad repugnante que todos habían llegado a aceptar. No puedo creer que estemos siquiera hablando de esto. Por supuesto que aceptaremos su petición. Aizawa se levantó de su silla. Si todo esto es cierto, entonces tenemos ante nosotros a un estudiante superdotado. Alguien dispuesto a esforzarse más que nadie. Prefiero aceptarlo a él que a un estudiante con el don más poderoso imaginable. Si miente, fracasará. Si dice la verdad, tendrá éxito, pero no aceptaré que le neguemos la oportunidad de demostrar su valía entre sus compañeros. Mitnick sonrió con sona. Eso sí que es irónico viniendo del tipo que expulsó a toda su clase. Mantengo mi decisión. Ninguno de ellos era apto para ser héroe. Midoriya bien podría ser igual. No lo sé, pero parece que tiene potencial, dijo Aizawa, apoyando las manos sobre la mesa. No aceptaré que destruyamos ese potencial. Si falla la prueba con sus inventos, será su responsabilidad. Si la aprueba y luego demuestra que no tiene lo necesario para ser un héroe, también será su responsabilidad. Incluso le diré la verdad a la cara en ese caso. No tiene nada que ver con que no tenga don. Se trata de él, no de su falta de poder. ¿Y los demás estudiantes? Preguntó Vladkin. Deben ser capaces de lidiar con la mala prensa y el estrés. Si no pueden soportar la más mínima crítica por el simple hecho de estar cerca de alguien sin Kosei, entonces no merecen ser héroes. Los expulsaré sin pensarlo 2 veces, dijo Aizawa, con los ojos inyectados en sangre, mientras recorría la mesa. Y si alguno de ustedes piensa lo contrario, renunciaré. No trabajaré con nadie que se niegue a hacer lo mejor para sus alumnos. Present Mick se rió y dijo, bien dicho. Será un reto interesante, coincidió Power Loader. Recover Eagle tarareó pensativa. ¿Ya le has preguntado a All Might? Se unirá a nosotros el próximo año escolar. Neso asintió. Él también ha aceptado. Y bien. Nadie tiene objeciones. Muy bien. Aprobaré la petición de Midoriya-kun. Veremos si tiene lo necesario para ser el primer héroe sin Kosei del mundo. Capítulo 3. Resultados. Izuku estaba parado frente a la puerta de entrada al aula. Se quedó boquiabierto al ver el enorme recinto escolar, repleto de gimnasios y campos de entrenamiento. El adolescente aún no podía creer que le hubieran dado permiso especial para usar los guantes de impacto. Quizás el personal no creía que su invento fuera real y le estaban siguiendo la corriente al chico sin Kosei. Eso no le importaba. Por una vez, Izuku tenía una oportunidad de verdad, y la iba a aprovechar al máximo. Incluso después de que Katsuki pasara junto a él, maldiciéndolo todo el camino, Izuku no se movió. En cambio, dejó que las oleadas de estudiantes pasaran a su lado durante unos minutos. Reunió todo su coraje y dio un paso al frente hacia su única oportunidad de alcanzar su sueño. El examen escrito no le asustaba en lo más mínimo. Izuku llevaba años memorizando libros de texto. Siempre y cuando la calificación fuera justa y precisa, a diferencia de en su escuela secundaria, obtendría una puntuación perfecta. Eso nunca había sido lo que le preocupaba. Su verdadera preocupación era que los guantes de impacto se pusieran a prueba en una situación de combate real por primera vez. Normalmente, Izuku estaría repasando sus ecuaciones y posibles escenarios de combate, pero se distrajo al sentarse en el amplio auditorio. Eso era inusual en él. Ni siquiera el hecho de que le asignaran sentarse junto a un Katsuki quejumbroso logró sacarlo de su ensimismamiento. Para su alegría, el supervisor del examen era un famoso héroe profesional. Present Mick. Izuku tembló de asombro. Cállate, gruñó Katsuki, haciendo callar al pelirrojo. Present Mick explicó las reglas del examen. Estarían divididos en 7 ubicaciones diferentes. Cada área había sido diseñada como una ciudad simulada. Robots patrullarían las calles y su trabajo sería destruir las máquinas. Habría 4 variantes de enemigos, con puntuaciones de 0 a 3 puntos. Un examinado concentrado con gafas hizo una pregunta sobre el enemigo de 0 puntos, interrumpiendo a Present Mick. Aquello molestó a Izuku. Estaba seguro de que el héroe profesional iba a explicar todo el examen.
Las preguntas deberían haberse reservado para el final. Esa era la mejor manera de obtener nueva información. Por suerte, su irritación se desvaneció cuando él y Katsuki se separaron. Probablemente la UA quería mantener alejados a los aspirantes de la misma escuela secundaria para que no pudieran colaborar. Claro que Izuku estaba seguro de que su antiguo amigo simplemente lo atacaría, arruinando su oportunidad de aprobar. Aparentemente, ese problema estaba resuelto. Excepto que el chico de pelo verde tenía otro antagonista esperando para acosarlo. «Oye». El tipo intenso de las gafas agarró a Izuku del hombro, haciendo que el adolescente 5'6" saltara y chillara. «¿Ese sí?» Izuku tembló mientras el desconocido lo miraba fijamente. Su antagonista tenía cejas afiladas y un corte de pelo oscuro tipo tazón. Notó que el que hablaba tenía una complexión musculosa. Las piernas del joven estaban especialmente definidas. Quizás, esta persona tenía un don que requería un nivel de condición física extremo. «Está prohibido el uso de herramientas externas sin permiso especial», dijo el desconocido señalando los guantes Impact. «¿Estás intentando hacer trampa?» No. Me dieron un permiso especial de la escuela», dijo Izuku, sacando el pase que le había enviado el director. El desconocido examinó la nota. «Oh. Ya veo, y Midoriya-san. Muy bien. No importa. Puedes continuar». Izuku retiró el pase. No le gustó que aquel desconocido tan intenso lo hubiera señalado. Ahora, todos lo miraban fijamente, preguntándose por su extraño comportamiento y la excepción especial para el examen. La mayoría asumía que los guantes de impacto eran necesarios para su don. Después de todo, había otros con herramientas, como aquel rubio brillante. Eso no impidió que los demás examinados se burlaran abiertamente de la timidez de Izuku con susurros y mofas. Aún sin saber que no tenía don, la multitud lo había descartado como un deku inútil. «Y que empiece». La voz de Present Mig resonó por las calles. Algo cambió en la mente de Izuku. En situaciones sociales, era un manojo de nervios, pero esto era como su entrenamiento. La alarma había sonado, igual que con las máquinas de lanzar pelotas de béisbol. Se había mentalizado para moverse al instante. Por eso, Izuku salió disparado de la zona de salida. Todos los demás gritaron que era un tramposo, pero Present Mig los corrigió. «¿Crees que vas a recibir una gran señal cuando seas un héroe? Vamos. 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 El cronómetro ha comenzado». Izuku tenía 10 minutos para conseguir tantos puntos como fuera posible. El folleto mostraba imágenes de los robots. Todos sabían cuánto valía cada enemigo, pero a Izuku le importaban más los diseños que memorizar sus números. Había identificado puntos débiles estructurales en cada una de las máquinas. Un robot de 1 punto se desintegraría si lo golpeaban justo encima de las ruedas. Los de 2 puntos tenían cuellos largos y vulnerables. Por otro lado, los de 3 puntos tenían armadura por todas partes, excepto en la parte inferior. Los robots de 0 puntos eran los extraños. No parecían tener ninguna vulnerabilidad estructural. Cada pieza estaba cubierta con suficiente armadura como para detener cualquier tipo de ataque de un estudiante de secundaria. Izuku no planeaba atacar a ninguno de esos robots. No ganaría nada destruyendo un robot de 0 puntos, pero no le gustaba la idea de no tener un plan. Supuso que la mayor debilidad estaría alrededor de la cabeza y el cuello. Ese era el lugar más probable donde se encontraba el panel de control. Si lograba lanzar ráfagas desde ambos guantes hacia la parte más frágil de la protección, podría dañar el cableado lo suficiente como para que se apagara. Claro que eso era solo una posibilidad. Izuku mantuvo las posibles debilidades en mente mientras corría por las calles. Un robot de 1 punto se giró hacia él. Bloqueó el puñetazo del robot con su guante izquierdo y destruyó la base con su mano libre, haciendo que la máquina se desmoronara. Eso fue un solo punto. Izuku no tenía idea de cuántos tenía que ganar. Había 40 plazas disponibles en las clases de héroes, pero algunas estaban reservadas para estudiantes recomendados. Izuku supuso que tendría que estar entre los 35 mejores para ser aceptado en el curso de heroísmo de la UA.
Los siguientes robots con los que se encontró Izuku fueron uno de 2 puntos y otro de 3. Izuku destruyó la máquina de cuello largo disparándole en la garganta con la energía extra que había acumulado de su oponente anterior. Luego, con su mano libre, bloqueó un ataque del robot de 3 puntos. Antes de que la máquina pudiera reaccionar, el chico de pelo verde se deslizó bajo el aparato y destrozó su vulnerable parte inferior con otra ráfaga. Izuku salió rodando de debajo del metal roto antes de que se derrumbara. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Eso sumaba 6 puntos en total. Al llegar a la escuela, se aseguró de que sus guantes tuvieran un 50% de energía por si acaso. Sus enfrentamientos con los 3 primeros robots los habían dejado al 45%. Izuku tendría que tener cuidado. Si no absorbía más energía, se quedaría sin combustible y estaría indefenso. El chico de pelo verde se giró para correr hacia un robot de 3 puntos que había saltado por los aires, pero un destello por el rabillo del ojo desvió su atención hacia un lado. Un aspirante que gritaba estaba a punto de ser aplastado por un robot de 1 punto. Una pequeña ráfaga de energía de sus guantes hizo que el estudiante derrotado se deslizara lejos antes de que pudiera recibir el golpe final. La máquina se giró hacia él. Izuku bloqueó el golpe en su cabeza y usó esa energía para destruir al robot. ¿Estás bien? Ese sí. El solicitante levantó el pulgar. ¿Necesitas que te acompañe a la carpa médica?, preguntó Izuku, revisando al joven. Las piernas del otro examinado aún funcionaban. ¿Qué? De ninguna manera. No tengo tiempo para eso. El solicitante se puso de pie de un salto y salió corriendo. Izuku negó con la cabeza. Si el aspirante a estudiante podía caminar, no se preocuparía por el otro adolescente. Tenía que concentrarse en ganar puntos. Desafortunadamente, otro grito lo distrajo de inmediato. El chico de cabello verde se encontró atrapado en un bucle. Alguien nuevo se metía en problemas. Izuku lo salvaba y destruía al robot. Cuando le preguntaba a la otra persona si necesitaba asistencia médica, lo rechazaban. Una parte de él se sentía aliviada por sus respuestas. Si bien Izuku estaba feliz de ayudar a los demás, sabía que debía concentrarse en mejorar su puntuación si quería aprobar. Había muchos más robots de 1 punto que de otro tipo. Los demás aspirantes se vieron superados por la superioridad numérica. Izuku había evitado que varias personas resultaran heridas, pero sus acciones habían perjudicado su puntuación. En ese momento solo tenía 20 puntos. Para estar seguro, Izuku preferiría tener entre 40 y 50 puntos, pero el tiempo se le estaba acabando rápidamente. Estaba a punto de correr hacia el robot de 3 puntos más cercano cuando el suelo comenzó a temblar. Un gigantesco robot de punta cero se estrelló contra un edificio, haciendo que todos cayeran al suelo. Izuku se quedó boquiabierto. El boceto no había dado ninguna pista sobre el verdadero tamaño del robot. Tendría que estar casi al 100% en ambos guantes para abollar el panel de control de la máquina, si es que podía alcanzar esa altura. Todos a su alrededor oían, incluido el misterioso desconocido de las gafas. Izuku estaba a punto de seguirlos cuando notó algo detrás de él. Una chica de pelo castaño corto, ojos color avellana y un rubor permanente en las mejillas había caído al suelo. «Mi pierna», gimió la chica. Izuku no se percató de que había empezado a moverse, pero lo siguiente que supo fue que estaba de pie sobre ella. Levantó las palmas de las manos, bloqueando el puñetazo del enorme robot de 0 puntos dirigido a la chica. Sus inventos se activaron con alarma. Antes estaban casi vacíos, pero ahora los indicadores estaban a plena capacidad. Incluso un solo newton más de fuerza habría dañado los guantes de impacto. Por suerte, sus herramientas estaban casi completamente agotadas en ese momento, y apenas había logrado detener el ataque. Antes de que el robot pudiera darse cuenta de lo que había pasado, Izuku se giró, la alzó en brazos y salió corriendo. Ella jadeó sorprendida. «¿Qué? Perdón por tocarte sin tu permiso», exclamó Izuku. Tenía cuidado con donde colocaba las manos mientras la cargaba en brazos. «Agárrate fuerte. Tenemos que seguir adelante». Muchas gracias.
El rostro de la niña se había vuelto carmesí. Izuku miró a su alrededor. Todos los estudiantes gritaban mientras huían. El Zero Pointer se había recuperado y lo estaba alcanzando. Podría esquivarlo corriendo hacia un aliado cercano, pero los demás tal vez no tendrían tanta suerte. Estaban en peligro. Tenía que salvarlos, pero no podía hacer nada mientras sostenía a esa chica. Oye, ¿cuál es tu don? ¿Eh? Gravedad cero. La chica examinó las yemas de sus dedos. El nombre y sus acciones le permitieron comprender su poder. ¿Cuánto peso puedes levantar? Unas pocas toneladas. Izuku esbozó una amplia y radiante sonrisa. Todas las piezas del rompecabezas encajaban. Ahora podía resolver el problema. Perfecto. De acuerdo. Cuando te lo diga, quítame la gravedad. ¿Por qué? Preguntó la chica. Izuku se deslizó hacia un callejón. El robot lo pasó de largo, concentrándose en los demás participantes. Voy a acabar con esa cosa, y necesito subir a lo alto para hacerlo. Pero es un coche de 0 puntos, señaló la chica. ¿Y qué? Esto va a lastimar a la gente. Izuku la dejó en el suelo. Por favor. Desactiva mi gravedad. La morena lo miró boquiabierta, sorprendida. Su rubor se intensificó al ver la alegre confianza reflejada en su rostro. Tenía una mirada que le prometía que todo estaría bien mientras él estuviera allí. Ella no dudó en tocarlo con los dedos, anulando su gravedad. Antes de que pudiera preguntarle qué seguía, él salió disparado usando sus guantes de impacto. Izuku se había entrenado para usar sus inventos para moverse sin necesidad de estar de pie. Las ráfagas de energía podían impulsarlo por los aires, pero eso generalmente requería grandes cantidades de combustible. Ese problema desapareció cuando todo su peso se desvaneció. Un minúsculo impulso de energía fue todo lo que necesitó para salir volando del callejón. No tener la gravedad sujetándolo le producía un ligero mareo, pero se obligó a acostumbrarse a la sensación. Se concentró en usar la fuerza adecuada para curvarse en el aire y elevarse hasta el cuello del Zero Pointer. El robot no se percató de su presencia. Voló a la velocidad de un cohete hacia su único punto débil. En lugar de frenar, el joven de cabello verde extendió las palmas de las manos hacia la nuca del robot. Sus ojos se posaron en el diminuto panel de control tallado en el metal. Afortunadamente, el adolescente 5 ya había logrado conservar casi toda su energía para un solo ataque. Izuku solo podía esperar que sus cálculos sobre el puntero cero fueran correctos. Impacto de gravedad cero. Gritó Izuku. La energía brotó de sus manos, fusionándose en una onda. El ataque destrozó el panel de control, aniquilando el cableado interno. Con un gemido, la máquina destruida se desplomó al suelo antes de alcanzar a los demás aspirantes. Todos los demás se detuvieron en seco, boquiabiertos ante la persona que lo había salvado. «Devuélveme la gravedad», gritó Izuku. Mientras estaba ingrávido y en el aire, su ataque ejercía sobre él la misma fuerza de empuje que la máquina. Salió disparado como un misil humano. La chica hizo lo que él le pidió, juntando las yemas de los dedos. Con la gravedad recuperada, se precipitó al suelo como una roca. Todos jadearon al verlo estrellarse contra el pavimento. Sus ojos se abrieron de par en par cuando Izuku aterrizó con las palmas de las manos primero, absorbiendo el impacto de la caída con sus guantes antes de rodar hacia adelante para evitar estrellarse de cara. Justo cuando se incorporó, sonó el cronómetro, dando por finalizado el examen. Izuku se dio la vuelta de inmediato y corrió hacia la chica. Solo había practicado la absorción del impacto de caídas desde la altura de un árbol. Descender desde edificios había sido solo una hipótesis. Por suerte, sus cálculos habían sido correctos. De no ser así, sus brazos se habrían hecho polvo al aterrizar. El chico de cabello verde descubrió que la chica se había escabullido hasta el final del callejón. Tenía la cara roja como un tomate. Sus pupilas estaban dilatadas. Lo miraba boquiabierta, asombrada. Eso fue increíble. Nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a la ausencia de gravedad. Exclamó. Oh.
Acabo de hacer los cálculos mentalmente, Izuku había calculado cuánta fuerza se necesitaría para moverlo si estuviera ingrávido pero aún rodeado por la presión del aire. Toma. Te ayudaré. La niña tartamudeó cuando él la volvió a alzar en sus brazos. Pero ¿prefieres que te ayude a levantar el hombro? Preguntó Izuku con inocencia. Es más rápido. Además, pesas muy poco. Su corazón latía más rápido que cuando estaba a punto de ser aplastada por un robot. Le gustaba estar en sus brazos. Las manos del chico de pelo verde eran definidas y fuertes. Está bien. Gracias. Izuku trotó alrededor del derrotado Zero Pointer, la tienda médica debería estar de vuelta en él. ¡Oh, Dios mío! Es Recovery Girl. La famosa heroína sanadora caminaba por la calle, repartiendo gomitas a los solicitantes. Vine a ver cómo están todos. ¿Hay alguien que necesite atención médica? Disculpa, Recovery Girl. Izuku se apresuró a ponerse delante de ella, sin percatarse de las miradas que recibía de sus compañeros. El desconocido de las gafas tenía una expresión de confusión en el rostro. Tiene la pierna lastimada. ¿Podrías ayudarla, por favor? Claro que sí, cariño, comentó Recovery Girl mientras Izuku bajaba a la chica herida a la altura de la heroína. Para sorpresa de casi todos, le dio un beso en la frente a la joven. ¿Eh? La chica parpadeó mientras su pierna se recuperaba al instante. Sin embargo, se sentía un poco más cansada y tropezó cuando Izuku la puso de pie. Una vez más, tuvo cuidado de colocarle las manos con delicadeza. Toma, cariño. Come esto, le dijo Recovery Girl a la niña, entregándole unas gomitas. Te ayudarán. No te muevas hasta que recuperes la energía. Gracias, dijo la niña inclinando la cabeza. Recovery Girl se volvió hacia Izuku y le preguntó, ¿y tú? ¿Estás herido? No, no estoy herido. Pero, Dios mío. Estoy hablando con Recovery Girl. Izuku hizo reverencias repetidamente ante ella. Hablaba a toda velocidad. Es un gran honor. Revisé tu trayectoria profesional cuando estabas en activo. Curaste a toda una ciudad después de que un terremoto la devastara. Fue asombroso cómo les hablaste con tanta calma. Se notaba que confiaban mucho en ti. Una verdadera heroína. Siempre haciendo que la gente se sienta mejor, tanto física como mentalmente. Recovery Girl lo interrumpió antes de que pudiera seguir divagando. ¡Ay, Dios mío! Me vas a hacer sonrojar. No sabía que hubiera fans jóvenes hoy en día. Aunque me siento halagada y me encantaría que me elogiaras más, tengo un trabajo que hacer. Por supuesto. Gracias. Izuku no dejó de hacer reverencias en señal de respeto mientras ella se alejaba. Con un ánimo muy contento, Recovery Girl volvió a revisar a los estudiantes. Izuku se levantó, maldiciéndose por no tener un cuaderno a mano. Habría dado lo que fuera por su autógrafo. Desafortunadamente, las reglas prohibían llevar papel. El chico de pelo verde se preguntó si podría encontrar uno de los folletos y esperar a que todos los demás hubieran pasado antes de acercarse de nuevo a la heroína. La chica que estaba a su lado ladeó la cabeza mientras él murmuraba su plan entre dientes. Estás murmurando mucho. ¿Estás bien? Kuke estaba diciendo todo eso en voz alta. Izuku se estremeció. Lo siento. Mal hábito. La morena parpadeó. Su personalidad había cambiado por completo ahora que el peligro había sido vencido y el examen había terminado. Parecía mortificado y disgustado consigo mismo. Se sorprendió cuando él hizo una reverencia, implorando perdón por haberla levantado sin su consentimiento. No. Está bien. Me salvaste, después de todo. Me llamo Uraraka Ochako. Soy Midoriya primero Izuku, dijo Izuku como si esperara ser abofeteado. Bueno, Midoriya-kun. Debías tener muchos puntos si estabas dispuesto a actuar de esa manera, comentó Ochako. Izuku palideció, los puntos. Los olvidé por completo. Solo tenía 20. ¿20? Ochako parpadeó. ¿Y aún así ayudaste a todos? Yo simplemente me moví por mi propia vez, murmuró Izuku. Esto era todo. Estaba destinado a fracasar ahora, como un inútil Deku.
Pero eso no es justo, exclamó Ochako, inflando las mejillas. Ese robot debería haber valido al menos 30 puntos. No 0. Y lo hiciste para ayudar a todos. Vamos a hablar con el supervisor. A ver si puedo darte algunos de mis puntos. No. Está bien, Izuku bajó la cabeza. Ella solo estaba siendo amable con él porque no sabía que no tenía un don. No está bien. Ochako le agarró la mano. Vamos. Pero yo, Izuku no tenía la fuerza de voluntad para resistirse. Podría haberse zafado fácilmente, pero la adolescente se dejó arrastrar hasta la zona de inicio. Disculpe. Señor Present Mic. Ochako tiró de Izuku hacia el héroe. ¿Puedo hablar con usted? ¿Qué necesitas, señorita? Present Mic los miró a ambos. Midoriya-kun dedicó mucho tiempo a ayudarme a mí y a todos los demás, insistió Ochako. ¿Puedo darle algunos de mis puntos? Se merece más de lo que recibió. Present Mic arqueó una ceja, ¿estás seguro de eso? La expresión de Ochako era firme. Por supuesto. Es lo correcto. Present Mic miró al tembloroso Izuku y sonrió. No te preocupes. No pasa nada por contarlo todo ahora que todo ha terminado. No solo había puntos por derrotar a los robots, sino también puntos por rescates. Puntos P de rescate. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Present Mic se rió. ¿Sí? Aquí somos héroes. ¿Acaso crees que no vamos a tener en cuenta que los héroes potenciales podrían renunciar a sus valiosos puntos por los demás? Ese es el tipo de estudiantes que más queremos. Te lo aseguro, Midoriya. Has conseguido más puntos de rescate de los que te corresponden. Izuku lloraba abiertamente ahora, en serio. En serio. Ahora, lárguense de aquí. Sean jóvenes y disfruten. Present Mic señaló sus manos. Con las prisas, se habían olvidado de soltarse. Ambos se sonrojaron y soltaron el agarre. Present Mic siguió riendo mientras se daba la vuelta para marcharse. Antes de que pudiera alejarse mucho, Izuku volvió a hablar. El chico de pelo verde agarró uno de los folletos que quedaban y se lo tendió. Espera. ¿Puedo tener tu autógrafo? Izuku estaba radiante de alegría. Contempló el autógrafo que tenía en la mano mientras caminaba hacia las puertas de la OA. Present Mic era tan amable y heroico como lo había imaginado. Claro que probablemente no sabía que Izuku no tenía Kosei. Al fin y al cabo, era solo uno más entre muchísimos aspirantes. La situación habría sido muy diferente si el profesional hubiera sabido la verdad, pero Izuku aceptaría cualquier victoria. Eso fue bastante loco, comentó Ochako desde su lado. Izuku se quedó paralizado. Había olvidado por completo que la chica guapa estaba detrás de él. Ese sí. Ochako se detuvo junto a él. Habían llegado a la puerta. Todos los demás solicitantes ya se habían marchado, dejándolos solos. Espero que lo que dijo sobre los puntos de rescate sea cierto. Yo dudo que un héroe mentiría, Izuku temblaba ante su mirada inquisitiva. Es cierto, dijo Ochako, ladeando la cabeza. ¿Estás bien? Te comportas de forma muy diferente a como lo hiciste durante el examen. Yo, no estaba pensando en ese momento, Izuku deslizó suavemente el autógrafo en su bolso. No quería que se arrugara por el temblor. No estabas pensando en eso. No quiero ni imaginar lo que podrías hacer con todo tu potencial, rió Ochako. Estuviste increíble. Nunca había visto a nadie adaptarse a mi don así, y mucho menos usarlo para volar. Era solo ciencia, dijo Izuku con una mueca. Se acercaban a la parte de la conversación que más odiaba. Así que eres súper inteligente y súper segura de ti misma en medio del peligro, pero le das demasiadas vueltas a las cosas durante las conversaciones normales. Eso es muy tierno, dijo Ochako sonrojándose. Oh. ¿Tú crees eso? El temblor de Izuku disminuyó ligeramente. Claro. Ojalá fuera tan inteligente. Probablemente podría usar mejor mi don si lo fuera. Me mareo y me pongo enferma cuando lo uso demasiado, explicó Ochako. ¿Es una retroalimentación o sobrecarga F de la gravedad? Preguntó Izuku.
Ochako parpadeó. La gravedad es constante. Todo la tiene. Pero aún así, ese poder no desaparece. No puedes borrarlo, dijo Izuku, incómodo. Tal vez tu don lo absorbe. ¿Y la retroalimentación te enferma? Es solo una teoría. Absorber la gravedad. Ochako se tocó la barbilla pensativa. Tal vez. Quiero decir, sí que me siento un poco llena cuanto más uso gravedad cero. ¿Puedes sí aumentar la gravedad G de algo? Se preguntó Izuku. No. Nunca he descubierto cómo hacerlo, dijo Ochako, negando con la cabeza. ¿Has intentado robarle la gravedad a otra cosa? Sugirió Izuku. Yo y no. No lo he hecho. Ochako lo miró con asombro. De acuerdo. Quizás lo pruebe. Puede que no funcione, pero a nadie se le ocurrió. Gracias. Siempre me ayudas, ¿eh? De nada, dijo Izuku, señalando hacia otro lado. Quería terminar la conversación de forma positiva. Si seguían hablando, ella acabaría preguntándole por sus propias habilidades. Debería irme. Oye, dijo Ochako, metiendo la mano en el bolsillo y sacando el teléfono. Tenía la cara roja como un tomate, pero en aquella época había que ser valiente. Puede que tenga más preguntas sobre mi don. ¿Podrías ayudarme? ¿Podría darme tu número? Izuku bajó la cabeza. Su mirada se clavó en sus zapatos. No quería ver su rostro cuando le dijera la verdad. Ella merecía saber que él era un inútil. Deku, no quieres eso. Ochako retrocedió un paso ante su tono dolido y resuelto. Por supuesto que sí. ¿Por qué dices eso? Porque nadie quiere mi número. Izuku respiró hondo. No tengo don. ¿No tienes ningún don? Ochako estaba sorprendida. Pero vi esas explosiones de energía. Son de mis inventos. Izuku esperó la inevitable reacción. Yo no tengo un don. ¿De verdad? Ochako supo por su expresión de dolor que decía la verdad. Oh, vaya. Eres incluso más increíble de lo que pensaba. Izuku levantó la cabeza de golpe para mirarla. ¿Qué? Ni siquiera necesitaste inteligencia o habilidades tecnológicas especiales para hacer esos guantes. ¡Guau! Lo hiciste todo tú sola, sin ayuda de nadie. Los ojos de Ochako brillaron. Es lo más increíble que he oído en mi vida. ¿De verdad lo crees? Izuku no sabía cómo reaccionar ante semejante giro del destino. Podría ser una trampa para hacerle más daño después, pero por primera vez en años sintió una pizca de esperanza en el estómago. ¿Sí? La sonrisa de Ochako no podía ser más amplia. Nunca antes había oído hablar de un héroe sin Kosei. Eso es porque no existe, admitió Izuku. Entonces sin duda serás el primero. Las palabras de Ochako dejaron a Izuku atónito. Una oleada de alegría inundó su corazón. Seguro que lo consigues. Serían unos tontos si te rechazaran. Aunque no sé qué pasará conmigo. Sé que tienes que irte, pero ¿me podrías dar tu número? Tus ideas sobre mi don podrían ser de gran ayuda. Ok. Izuku sacó su propio teléfono y, por primera vez en su vida, intercambió números con alguien que no era su madre ni su padre. La espera de los resultados pasó volando para Izuku. Estaba preocupado por los exámenes, pero que alguien le escribiera mensajes a diario le tranquilizaba. Ochako estaba eufórica al día siguiente del examen. Le confirmó que su teoría era correcta. El usuario de gravedad cero empezó con algo pequeño. Ochako le robó la gravedad a una manzana y la transfirió a una naranja, aumentando así su peso. Izuku se sorprendió cuando ella siguió respondiéndole después de descubrir una nueva parte de su don. Pensó que se cansaría de él al cabo de un día. Claro, no podía tartamudear nerviosamente por mensaje, y ella aún lo necesitaba para ideas sobre su don. Probablemente por eso no lo había descartado como a un Deku molesto e inútil. Cuando ya no tuviera nada que ofrecerle, dejaría de fingir y mostraría su verdadero desdén. Era el desenlace inevitable para alguien sin don. Hasta que eso sucedió, Izuku disfrutaba de tener una amiga imaginaria. Sabía que el resultado final sería doloroso, pero la gente decía que era mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca.
El adolescente sin Kosei atesoraría esos recuerdos por el resto de su vida. Enviar mensajes a alguien lo hacía sentir que realmente valía la pena. Sin embargo, le dolía el corazón al pensar en Ochako riéndose de él por haber creído que alguna vez sería su amiga, pero hasta entonces, la ayudaría en todo lo que pudiera. Además de chatear con la chica, continuó entrenando y ajustando sus guantes de impacto. Las máquinas habían funcionado a la perfección durante el examen, pero necesitaba encontrar maneras de mejorarlas aún más. Incluso si Present mentía y él reprobaba, Izuku no se rendiría. Si no le quedaba otra opción, se ganaría un lugar en el programa de héroes desde la clase de estudios generales. A pesar de que Ochako y sus inventos lo distraían, Izuku seguía nervioso mientras esperaba los resultados del examen. Apenas podía dormir ni comer. Su madre estaba preocupada, pero no insistió. Inko simplemente se preparaba para lo peor. Pensaba que iba a suspender. Izuku lo sabía, y su duda solo lo deprimía y lo ponía más ansioso. Por suerte, llegó el día. Recibieron una carta de la UA. Inko quería leer el mensaje con él, pero él la echó de su habitación. No quería que estuviera cerca cuando se echara a llorar. Cualquiera de los dos resultados lo dejaría completamente abrumado por las lágrimas. Izuku abrió el sobre y dio un grito ahogado cuando apareció un holograma de Nezu. No te preocupes. Esto es una proyección. Soy Nezu. ¿Qué soy? ¿Un perro? ¿Un ratón? ¿Un oso? No importa. Soy el director de la UA y estoy aquí para darte los resultados. Midori y Izuku, oí que Present se fue de la lengua. Fue travieso de su parte, pero puedo entender por qué te contó lo de los puntos de rescate. Te desempeñaste admirablemente en el examen, poniendo las necesidades de todos los demás por encima de las tuyas sin pensarlo dos veces. Bien hecho, Midoriya-kun. Tu puntuación como villano fue de 20. Nada impresionante. Lamento la franqueza, pero es la verdad. Sin embargo, eso no es lo importante. Por casi todos los robots que destruiste, salvaste a alguien. Incluso con el de 0 puntos. Lo oímos todo. Podrías haberte escapado, pero decidiste acabar con el robot porque otras personas necesitaban tu ayuda. No dudaste ni un instante. Además, tu habilidad para trabajar con Uraraka-kun sin ninguna planificación previa impresionó a todo el personal. Por lo tanto, decidimos otorgarte 80 puntos de rescate. Eso te deja con un total de 100 puntos. La segunda puntuación más alta fue más de 20 puntos inferior a la tuya. Esto significa que eres el aspirante número 1 de este año. Felicidades, Midoriya-kun. Te esperamos con ansias en la UA este año. Pero no te confíes. Este es solo el comienzo de tu carrera en la Academia de Héroes. Izuku cayó de rodillas. Miró fijamente la imagen holográfica de Nezu. Lágrimas calientes corrían por su rostro. Por un instante, guardó silencio absoluto. Cuando intentó hablar, el adolescente solo pudo emitir un gemido bajo. Las palabras se le escaparon. Lo único que pudo hacer fue sollozar. Apretando la carta de aceptación contra su pecho, Izuku lloró con la misma intensidad que cuando All Might lo había consolado. Este era el momento más feliz de su vida. Oh, Izuku. Inko abrió la puerta de golpe. Corrió a su lado para consolarlo. Lo siento mucho. Sé que hiciste todo lo posible. Ni siquiera la indiferencia de su madre ante su logro logró desanimarlo. Negando con la cabeza, Izuku sacó la carta. Intentó hablar, pero solo pudo seguir sollozando. En lugar de contarle los resultados, le entregó la nota. Ella observó la página, incluso mientras el holograma se desvanecía. Inko se quedó boquiabierta. ¿Aprobaste? Izuku asintió. Era todo lo que podía hacer. Aprobaste. Lo lograste. Inko también rompió a llorar. Lo abrazó con fuerza. Mi bebé. Lo lograste. Aprobaste. Vas a ser un héroe. No puedo creerlo. Lo siento mucho. Debí haber creído en ti. Eres un niño maravilloso. Ay. Soy una madre terrible. Izuku lloró sobre su hombro. Está bien, mamá. No eres terrible. No.
No está bien. Creí que intentaba protegerte, pero solo te estaba frenando. Te estaba lastimando. Soy Inko. Lo siento mucho, Izuku. Me equivoqué. Lo hiciste todo tú solo. Estoy tan orgullosa. Te apoyaré pase lo que pase de ahora en adelante. Puedes lograr todo lo que quieras. Puedes ser un héroe. Puedes. Izuku no creía que ese día pudiera mejorar. Escuchar las palabras que tanto anhelaba oír de su madre lo destrozó. Se derrumbó en un mar de lágrimas. Su madre, con dificultad, lo sostuvo bajo su peso. Le pidió disculpas repetidamente, pero no era necesario. Izuku ya la había perdonado.